Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho desde Lima, Perú. Hoy iniciamos con el estudio de la Biblia, el Antiguo Testamento. En esta primera lección estudiaremos, de acuerdo al manual Ven Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el primer testamento de Jesucristo, el Antiguo Testamento. Muy bien, vamos a ir entonces con el estudio de este maravilloso libro. ¿Sí? Y empezamos con la parte introductoria, que nos dice lo siguiente. Al considerar la oportunidad de estudiar el Antiguo Testamento este año, ¿cómo te sientes? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Temeroso? Todas estas emociones son comprensibles. El Antiguo Testamento es uno de los conjuntos de escritos más antiguos del mundo. Y eso puede despertar entusiasmo y temor al mismo tiempo. Estos escritos provienen de una cultura antigua, que podría parecernos ajena y, en ocasiones, extraña o incluso incómoda. Sin embargo, en esos escritos vemos a personas pasar por experiencias que nos resultan familiares. Reconocemos temas del Evangelio que dan testimonio de la divinidad de Jesucristo y de su Evangelio. Es cierto, las personas como Abraham, Sara, Ana y Daniel, por ejemplo, llevaron vidas que en cierta forma eran muy diferentes a las nuestras. No obstante, también experimentaron el gozo que produce la familia, así como también discordias familiares, momentos de fe y momentos de incertidumbre, y éxitos y fracasos, al igual que todos nosotros. Lo que es más importante, ejercieron fe, se arrepintieron, hicieron convenios, tuvieron experiencias espirituales y nunca se dieron por vencidos en cuanto a la promesa de un Salvador. A medida que aprendemos cómo actuó Dios en sus vidas, también lo vemos en la nuestra. Y decimos, junto con el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. Y la ama tu siervo. Amamos la luz, que es Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Muy bien, empezaremos estudiando entonces el primer principio. El Antiguo Testamento testifica de Jesucristo. Veamos entonces. ¿Verdad que estudiaremos? Una manera de encontrar abundante alimento espiritual en el Antiguo Testamento es buscar el pan de vida, Jesucristo. Tal como está escrito en Juan 6:48, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces que podamos buscar el pan de vida, Jesucristo, en el Antiguo Testamento. Entonces iremos a la página web de la iglesia y empezaremos a estudiar desde la Biblioteca Sud. Muy bien, ya estamos en la Biblioteca Sud, entonces estudiaremos acerca. Se nos dice y se nos da una pregunta. ¿De qué modo ves al Salvador en lo siguiente? Estudiaremos Éxodo, Números y Jonás.
¿De qué modo ves al Salvador en el maná? Veamos, Éxodo 6, 16, 4, que dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Así es que el maná del cielo era una prueba para el pueblo de Israel. Recordemos que el pan de vida es el Salvador Jesucristo. Al estudiar el Antiguo Testamento, lo estudiaremos con el nombre de Jehová, o Yahvé, o Yahweh, según el hebreo. ¿Sí? Entonces sabemos y sabremos que cuando hablamos del Señor o hablamos de Jehová, es el Jesucristo, es el Salvador del mundo, es el pan de vida. Muy bien, continuamos entonces con el versículo 11, dijo: Y Jehová habló a Moisés diciendo. Sí, en las traducciones de otras Biblias nos dice: y el Señor habló a Moisés diciendo. ¿Sí? Algunas veces voy a hablar en el nombre de Jehová o el Señor. Es lo mismo, y se nos ha aconsejado que también podamos recurrir al Antiguo Testamento de otras versiones, no solamente de Reina y Valera, sino de otras versiones que puedan ser entendibles para nosotros. En otras versiones, como la Biblia latinoamericana, en español, nos habla, no vamos a encontrar mucho la palabra Jehová. Sí, que traducido en el hebreo es yo soy, porque en ello generalmente no lo utilizaban el nombre de yo soy, o Jehová, o Yahvé, por ser un nombre sagrado. Entonces la tradujeron como el Señor. Muy bien, entonces. Y el Señor habló a Moisés diciendo: Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales y diles: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. A pesar de las murmuraciones del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, el Señor fue muy misericordioso. Les dio alimento en el desierto. ¿Qué le dijo? Que al caer la tarde comeréis carne. ¿Qué tipo de carne? Carne de los codornices, ¿se acuerdan? Muy bien, les dio el Señor codornices para que comieran. Y por la mañana os saciaréis de pan, del maná, del pan de vida. Entonces, por ello, por estos dos milagros caídos del cielo, el pueblo que murmuraba continuamente el por qué le habían sacado de Egipto si allá tenían en abundancia de comida, paraban murmurando. El Señor les alimentó durante 40 años en el desierto. Eso no ha existido desde ese momento hasta nuestros días, ese tipo de alimentación para el pueblo de Israel, salvo cuando el Salvador Jesucristo en Jerusalén multiplicó los panes y los peces. ¿Sí? Muy bien.
Continuamos con el versículo 13. Y aconteció que al llegar el atardecer, imagínense, llega la tarde, aproximadamente 3, 4 de la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Miles o millones de codornices por el cielo que cubrieron el campamento. Y por la mañana, al día siguiente, muy temprano, descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Y al verla los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan que el Señor os da para comer. Desde ese momento cogieron pan para comer. Y el Señor no permitió que mientras estuvieran en el desierto murieran de hambre. Todos los días, a excepción del séptimo día, no caía maná del cielo. Pero como siempre, hijos desobedientes, que a pesar de ver el milagro, que a pesar de todos los días ver el maná y las codornices por las tardes, a pesar de que Moisés, el profeta de Dios, que ellos sabían que hablaba con Dios y fueron testigos de cómo el Señor hablaba con Moisés, fueron testigos de la transfiguración de Moisés después de los 40 días en el desierto, en el monte Sinaí. Testigos de numerosos milagros. Testigos de que el mar se abriera para que ellos pasaran y el pueblo de Egipto no les siguiera más. Tantos milagros poderosos. Ellos desconfiaban aún del Señor y de las palabras de su profeta Moisés. Muchos no confiaron que el séptimo día no deberían de juntar nada para el séptimo día. ¿Qué hicieron? Un día antes, nos dice que guardaron para el otro día. Guardaron para el ¿qué pasó al séptimo día? De lo que el maná que habían guardado se agusanó, se descompuso. Y a pesar, algunos, es muy posible que hayan repetido 2, 3 veces, 4 veces, que se les agusanaran el séptimo día. Porque no deberían de recoger el séptimo día, deberían de descansar. El Señor les proveería. Al igual que en estos tiempos, muchas personas reciben poderosos milagros. Maná del cielo. Pero siguen desconfiando del pan de vida que es Jesucristo. Muy bien, proseguimos. ¿Qué es lo que dice ahora en Juan 6:35? Seguimos con el maná. Y ahora vamos al Nuevo Testamento. Y un apóstol del Salvador Jesucristo nos escribió lo siguiente. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene
nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de la parte espiritual, sí, pero también de la parte física, temporal. Sus palabras son eternas. Es espiritual y temporal. Así lo dijo el Señor. Entonces el pobre, ¿por qué ha de temer? ¿Por qué no ha de confiar en la palabra de Dios? Porque Él lo dijo. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? El Salvador Jesucristo. Eso debe quedar en nuestra mente, en nuestro corazón. Y además dijo, y es profundo su palabra, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Así lo dijo el Señor. Y yo le creo, porque sus palabras son espirituales y son temporales. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Jamás tendrá sed. Sed del alimento espiritual y sed del alimento físico temporal. El que en mí cree. Muchos dicen, yo creo en el Señor. Y he escuchado de todos, miembros y no miembros de la iglesia. Sí, yo creo en el Señor. ¿Verdaderamente cree en el Señor? ¿O le cree? ¿Cree en sus palabras? Ahí está la duda. Y se agachan. Una cosa es creer, pero otra cosa es creer en sus palabras, creerle, tener fe en Él. Y si le tenemos fe en Él y creemos su palabra, guardaríamos todos los mandamientos. No pondríamos a duda ningún mandamiento, porque provienen del Señor. Muy bien, proseguimos ahora. Nos vamos entonces ahora a estudiar, estamos en el maná, ya estudiamos ahora el cordero del sacrificio. ¿De qué modo ves al Salvador en el cordero del sacrificio? Veamos. Ya hemos visto que el pan de vida, el maná, es el Salvador Jesucristo. Ahora veamos el cordero del sacrificio. Nos vamos a Éxodo 12, versículo 3 al 5. Son palabras del Señor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, fueran de 2 o 3 nada más, pequeñito, entonces tomará uno con su vecino inmediato a su casa. O sea, se podía juntar con otro vecinito. Según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, haréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto. Una característica del cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año y sin defecto. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que el pueblo de Israel se preocupaba por tener
esforzaba porque sus corderos sean perfectos, sin defectos. ¿Qué dijo? Que se dijo en Juan 1:29. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo estas palabras? Juan. Juan el Bautista. Cuando el Salvador venía a él y señalándole, le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínense todo el pueblo que le escuchaba a Juan el Bautista y señalando a Jesús y diciéndoles: He aquí el Cordero de Dios. ¿Qué cree que pensaron inmediatamente? ¿Ellos pensaron en el corderito? Sí, posiblemente. Vivían cientos de años con la tradición del Cordero de Pascua, que sabían que era una representación del Mesías, que quitaría los pecados del mundo. Entonces le dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios. Muy bien, ahora estudiaremos la serpiente de bronce. ¿De qué modo ves al Salvador en la serpiente de bronce? Veamos. Veamos entonces, Números 21, versículos del 4 al 10. Y dice: Y partieron del monte Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se abatió el ánimo del pueblo por el camino, cansados. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. A veces cuando pasan las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, no pasa por nuestras mentes de hablar contra Dios. Algunos podemos, y hemos dicho: si yo cumplo con los mandamientos de Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? Evitemos de, si pasa esos pensamientos, pidamos perdón inmediatamente. Ha pasado por mi mente, sí, y le pedí inmediatamente, en segundos: perdóname por estos pensamientos, quítame estos pensamientos de mi mente, de mi corazón. Por favor, Dios Padre eterno. No quise decirle, no quiero, no es mi intención decirlos. Sácame estas ideas que vienen del enemigo. Le suplico a Dios para que me lo saque. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra su profeta. Y con estas palabras, haciendo esta pregunta: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando mal contra el pan, contra el maná, que le daba fuerza, alimento. Yo me imagino, hermanos y hermanas, este pueblo fastidiado, pero me imagino que cuando le veían a este pueblo otros enemigos y no se les acercaban, de seguro que les veía como ángeles del cielo, porque habían sido alimentados y eran alimentados por años con pan del cielo, con carne del cielo, en su más pureza. Sus cuerpos habrán sido, pero físicamente perfectos.
sin manchas, sin tumores, sin nada, sin enfermedades. Hermosos y bellos aún en la vejez siendo bellos, porque eran alimentados espiritualmente y físicamente por los cielos. Yo me imagino así, pero aún así no estaban conformes. Como dice acá, estaban fastidiados por este pan liviano y se lo dice. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. ¿Qué habían hecho el pueblo? Había hablado contra Dios y contra su profeta. Tengamos cuidado. Porque acá son enseñanzas espirituales y eternas. El pueblo habló mal contra Dios y mal contra su profeta. ¿Y qué pasó? El Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijeron: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Hazte una serpiente ardiente, a similitud de las serpientes, que posiblemente eran como ardientes voladoras, no lo sé, o color rojizos, por eso decían serpiente ardiente. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá, no morirá. En otras palabras, dijo, no morirá, vivirá. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer primero Moisés? Un asta y posiblemente de bronce o de algún metal. Dice de bronce, dice la serpiente de bronce, hecho de bronce, a similitud de la serpiente que les mordía. Entonces el Señor le dijo que cualquiera que mirare, vivirá. Y Moisés, obediente al Señor, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. ¿El Señor le quitó las serpientes? No. Le dio otra señal, otro milagro, para que aprendieran a ser obedientes, a no murmurar por el Señor. Una prueba sobre otra prueba, pero una prueba de milagro, de fe. El Señor con estos acontecimientos les probaba, como también les hacía que tengan fe. Y partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y sabemos por los escritos que luego más adelante estudiaremos que muchos no miraron y murieron. Solo era que miraran. Veamos lo que dice Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto,
así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Una señal de lo que iba a venir tiempo después. Una señal del Salvador. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y fue levantado sobre un asta, sobre una cruz. Lo colgaron allí. Que podamos mirar al Salvador, quien ha resucitado, ya no está en la cruz. Por eso nosotros no usamos la cruz. La cruz fue de un momento. Que se ha hecho leña, ya desapareció. El Señor resucitó y adoramos al Señor resucitado. No tenemos fe en un Dios en la cruz muerto, sino nuestra fe está en Jesús, el Mesías resucitado. Él vive. Muy bien, ¿qué más? ¿De qué modo vemos al Salvador en Jonás? Veamos. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Imagínense el mar. Y hubo una tempestad tan grande en el mar que se pensó que se partiría la nave. Partía por dos. Imagínense. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios. Marineros de distintos lugares, de distintos países, naciones, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, que no sean muy pesados, para aligerarla. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había acostado y dormía profundamente. Y el maestre de la nave se acercó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Por qué le dijo eso? Porque todos estaban clamando a sus dioses y pusieron bien este dormilón. No clama, no ayuda. Y por eso que lo levantaron. Levántate y clama a tu Dios. Necesitaban la ayuda de Dios, todos lo sabían. Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Todos se centraron en Jonás. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para saber por culpa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos, nos ha venido este mal. Decláranos, te rogamos, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió. Imagínense lo que respondió. ¿Y cómo habrán reaccionado? Jonás dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios que hizo el mar y la tierra. Miren lo que pasó. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová.
porque él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y era inminente la destrucción. Ellos ya lo pensaron así, conocedores del mar. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, hermanos? Imagínense la nave, la familia, tempestad. ¿No puede ser por causa de que alguien ha pecado? Puede ser. ¿Habremos que echarlo? No estamos en un mar, pero habrá que enviarlo a su obispo, a que confiese el mal, para que venga la calma sobre nuestra nave, la familia. ¿Puede ser eso ese el caso? No lo sabemos, pero deja muchos interrogantes el simbolismo de esta historia, los sucesos que le estaban sucediendo a estos marineros con Jonás. Y aquellos hombres remaron con todas sus fuerzas para hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Al parecer no quisieron hacerlo, no quisieron arrojarle a Jonás, porque temían al Dios de Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos, oh Jehová, te suplicamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, tu Señor, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar con gran temor al Señor. No lo hicieron a primera vez, pero rogaron al Señor. Lo suplicaron que su sangre de este hombre no fuera salpicado para ellos. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el furor del mar se aquietó, se tranquilizó, se normalizó. Y temieron aquellos hombres a Jehová el Señor con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos, convenio, de servirlo para siempre seguramente. Y ofrecieron sacrificio al Señor, hicieron votos. No sabemos la historia de esos hombres, de esos marineros, que habrá sucedido en el futuro. Pero me imagino que al ver tamaño poder del Dios de Jonás, del Señor de Jonás, temieron y se olvidaron de sus dioses. Alejaron, supieron, fueron poderosos testigos de que el Dios de Jonás, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, era poderoso, era el Dios verdadero del cielo y de la tierra. Y sus dioses no eran nada. Y es muy posible que al hacer votos votaron todos sus dioses y se convirtieron al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué enseñanza nos da? ¿De qué modo ves al Salvador en Jonás o en la historia de Jonás? Pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿De qué modo vemos al Salvador en esta historia de Jonás? Veamos lo que dice Mateo 12 y nos da la explicación. 38-41. Veamos. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay uno mayor que Jonás en este lugar. ¿Quién es ese mayor? El Señor mismo que hablaba. Jesús de Nazaret. Jesús de Belén. Jesús de Israel. El Dios de los ejércitos. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Que estuvo viviendo con ellos. Muy bien. ¿Qué enseñan estos ejemplos acerca de Él? ¿Con qué otras referencias a Jesucristo conoces en el Antiguo Testamento? Les pido que puedan leer, siguiendo el consejo del manual de Ven, sígueme. En su mensaje, Jesucristo es el tesoro. El del Reino nos animó. Veamos a qué nos animó. Pasamos a la diapositiva para hablar un poco más de él. Nos animó a recordar a Jesucristo y a centrarnos siempre en él. Que podamos hacerlo, que podamos cumplir con este consejo del Elder Regnum, tal como ven en la figura, al Elder Regnum y la figura del Salvador Jesucristo. Siempre será bueno que tengamos en nuestro hogar un retrato del Salvador. El Elder Regnum nos animó a recordar a Jesucristo y a centrar nuestra atención, a centrarnos siempre en Él. El Antiguo Testamento testifica de Jesucristo. Así es que estudiaremos en este año el Antiguo Testamento que testifica de Jesucristo. Y lo haremos centrados en Jesucristo, en las enseñanzas del Salvador Jesucristo. Porque nosotros los santos sabemos que Jehová, el gran yo soy, es el Salvador Jesucristo. Hecho carne. Vivió entre nosotros. Murió. Y al tercer día resucitó. Y Él vive. Y Él es poderoso para salvar y sanar.
Que podamos seguir ese consejo de recordar a Jesucristo y centrarnos siempre en Él. Muy bien, ahora estudiaremos el segundo principio. Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Jesucristo es el Señor del Antiguo Testamento. Jesucristo es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Si hay algún hebreo escuchando, Jesucristo, el Mesías, Yeshua HaMashiach, es el Yahweh, el Yahvé de la Tanakh, del Antiguo Testamento. Podamos estudiar. Entonces, el presidente Dallin H. Oaks enseñó. A partir de ese momento, el Padre presentó a su Hijo unigénito, Jesucristo, como nuestro Salvador y Redentor, y nos dio este mandato: escúchalo. Que podamos escuchar a Jesucristo, el Jehová del Antiguo Testamento, el Señor del Antiguo Testamento, el Dios de Israel del Antiguo Testamento. ¿Qué más nos dijo el elder? El presidente Oaks. De esta indicación, llegamos a la conclusión de que los anales de las Escrituras con las palabras pronunciadas por Dios o el Señor son casi siempre las palabras de Jehová, nuestro Señor resucitado, Jesucristo. Entonces, cuando encontremos en las Escrituras del Antiguo Testamento lo escrito con las palabras pronunciadas por Dios o el Señor, son casi siempre, con algunos, las palabras de Jehová, las palabras del gran yo soy, nuestro Señor resucitado Jesucristo. Que podamos prestar atención siempre a ello. Entonces estudiaremos a Jesucristo como el Señor de Israel, el Dios de Israel, en el primer testamento de Jesucristo. Muy bien. Para comprender mejor, vamos a ir a las palabras del mismo presidente Oaks en un video. Luego regreso para la conclusión de esta primera lección del Antiguo Testamento. Creemos en Cristo. Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, lo adoramos y seguimos sus enseñanzas en las Escrituras. Nuestro Padre Celestial hablaba directamente con Adán y Eva antes de la caída. A partir de ese momento, el Padre presentó a su Hijo unigénito, Jesucristo, como nuestro Salvador y Redentor, y nos dio este mandato: escúchalo. De esa indicación, llegamos a la conclusión de que en los anales de las Escrituras, las palabras pronunciadas por Dios o el Señor son casi siempre las palabras de Jehová, nuestro Señor resucitado, Jesucristo.
se nos dan las Escrituras para dirigir nuestra vida. Como nos enseñó el profeta Nefi, debemos deleitarnos en las palabras de Cristo. Porque aquí, las palabras de Cristo nos dirán todas las cosas que debemos hacer. La mayoría de los pasajes que hablan del ministerio terrenal de Jesús son descripciones de lo que Él hizo. Mi mensaje de hoy consiste en una selección de las palabras de nuestro Salvador, lo que Él dijo. Estas son palabras que se hallan registradas en el Nuevo Testamento, incluidas las adiciones inspiradas de José Smith y en el Libro de Mormón. La mayoría de estas selecciones se encuentran en la secuencia en que nuestro Salvador las pronunció. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y bienaventurados son los que padecen hambre y sed de rectitud, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, mas buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Y ahora, para que el hombre tome su cruz, debe abstenerse de
toda impiedad y de todo deseo mundano, y guardar mis mandamientos. Por tanto, renunciad al mundo y salvad vuestras almas, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. El gran mandamiento de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después de su ministerio en Tierra Santa, Jesucristo se apareció a las personas justas en el continente americano. Estas son algunas de las palabras que Él habló ahí. He aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay. Era con el Padre desde el principio. Yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y en mí ha glorificado el Padre su nombre. Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán. Porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios, ni vuestros holocaustos. Y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito.
Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. He aquí, he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Y otra vez os digo que debéis arrepentiros y ser bautizados en mi nombre, y volveros como un niño pequeñito, o de ningún modo heredaréis el reino de Dios. Por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo, o como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. Por tanto, siempre debéis orar al Padre en mi nombre. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre, de modo que daréis mi nombre a la iglesia. He aquí, os he dado mi evangelio, y este es el evangelio que os he dado, que vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre, porque mi Padre me envió. Y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz, y que después de ser levantado sobre la cruz, pudiese atraer a mí mismo a todos los hombres, para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Y este es el mandamiento: arrepentíos todos vosotros, extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Creemos en Cristo. Concluyo con lo que Él dijo acerca de cómo debemos conocer y seguir sus enseñanzas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Afirmo la verdad de estas enseñanzas en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Las enseñanzas de Jesucristo. Hemos regresado al manual de Ven, sígueme. Cuando los líderes de los judíos cuestionaron a Jesús acerca de su identidad, Él declaró: antes que Abraham fuese, yo soy. Esas palabras conmocionaron a las personas que escucharon a Jesús y se prepararon para apedrearlo. Lo vemos en Juan 8, versículos 58 y 59, que dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. No era tiempo para que recibiera algún daño por parte de la gente inicua y malvada del pueblo judío. ¿Qué más? Nos pide que consideremos leer Éxodo 13 al 15 y luego 6 del 3 al 5 para ver por qué algunos judíos estaban tan molestos por lo que Jesús había dicho. Veamos por qué. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros.
Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, o yo soy el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí por todos los siglos. Muy bien. ¿Por qué el Señor dijo yo soy? Yo soy, traducido al griego, es Jehová. El yo soy, traducido al hebreo, es Yahvé. Algunas traducciones que el arameo lo dicen Yahweh. De las cualquier dos formas, hablando del hebreo, eso es lo que dijo. Y en aquellos tiempos no podían hablar esas palabras. Entonces, pero Jesús le dijo quién verdaderamente él había sido. Eso causó que quisieran apedrearlo. En Éxodo 6:35 vemos, del 3 al 5, dice el Señor: Y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre, Jehová, o yo soy, o Yahvé, no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi convenio con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual peregrinaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi convenio. ¿Con quién habían hecho convenio Abraham y Isaac? Con el Dios omnipotente. Él no se manifestó a Abraham, Isaac y Jacob con su nombre, el nombre de yo soy, sino como el Dios omnipotente. Y de ese momento conocieron, y los pueblos decían, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y el mismo pueblo hasta el día de hoy se sigue refiriendo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob vino a ellos, al pueblo judío. No lo reconocieron, le dieron muerte. Solo se cumplió lo que los profetas se habían dicho. Él ha resucitado. Y seguimos predicando el Evangelio del Mesías, del Señor Jesucristo. Y a partir de la restauración del verdadero Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo restaurado, en estos últimos días, muchas personas hablan mal de ello, tal como lo hizo el pueblo judío contra Jesús. Siguen hablando mal de la iglesia de Jesucristo.
Y eso está escrito en el Antiguo Testamento que vamos a estudiar. Se habla que en los postreros días el Señor levantaría su iglesia por última vez. Sí, saldría la palabra de una de las ramas del pueblo de Israel. El pueblo en el mundo tiene conocimiento acerca de los escritos de Judá, el palo de Judá. Pero ¿alguien ha visto el palo de Efraín? ¿De los descendientes de Efraín? ¿Alguien tiene ese palo, esa escritura? Pues ese palo, esa escritura fue al continente americano. Y el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, es de ese palo de Efraín. Ahora son dos libros en uno. El palo de Judá y el palo de Efraín son uno en manos de los santos en los últimos días, que puede estar en manos de todo el pueblo, de todos los pueblos de este planeta. Pero a causa de las supercherías sacerdotales, de las tradiciones falsas, no creen en las profecías del Antiguo Testamento que se vienen cumpliendo hoy en día. Si solo seguirían el consejo del profeta Moroni, como el último profeta escribiente en el libro de Mormón, muchas personas sabrían que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Porque el profeta Moroni nos invita a consultar a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, si el libro es verdadero. Porque el temor de las personas a consultarle al Dios omnipotente, todopoderoso, en el nombre de su Santo Hijo Jesucristo. Si el libro Mormón es otro testamento de Jesucristo. Muchos de los santos de los últimos días, miembros de la Iglesia de Jesucristo, hemos sido valientes y nos hemos atrevido a consultar a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Santo Hijo. Y vino la respuesta por el poder del Espíritu Santo a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras almas, de que verdaderamente el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, contenido de palabras del Señor, transmitidas a sus profetas que vivieron en este continente americano, dando cumplimiento a las profecías de Ezequiel, de Isaías, Malaquías y otros profetas. ¿Qué hemos estudiado entonces? ¿Qué hemos aprendido? El día de hoy hemos aprendido lo siguiente. Dos verdades. El Antiguo Testamento testifica de Jesucristo. Y también hemos aprendido que Jesucristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Esas dos verdades hemos aprendido el día de hoy. Les invito, hermanos y hermanas, que podamos seguir aprendiendo de manera personal del manual de Ven, Sígueme. Algunos otros principios, como el siguiente principio: el Señor restauró muchas cosas claras y preciosas por medio de José Smith. Asimismo, tenemos otra verdad, otro principio. El Antiguo Testamento me ayuda a entender mi relación por convenio con Dios. ¿Sí?
Luego también están ideas para enseñar a los niños, para poder ayudar a nuestros niños, para que ellos puedan estudiar este año el Antiguo Testamento a través del manual de Ven, sígueme. Les animo, hermanos, hermanas, que podamos estudiar este maravilloso libro, el Antiguo Testamento, ¿sí? Que testifica de Jesucristo. ¿Sí? Conoceremos, ¿sí?, de la vida de los santos profetas, de los pueblos de Israel, a través de este Antiguo Testamento de Jesucristo. El Señor vive y nos ama. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos un Padre Celestial que habló con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Le presentó a su Hijo, a quien debían escucharlo. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, cuando nuestro Salvador Jesucristo en el río Jordán fue bautizado, presentó a su Hijo, diciéndole: este es mi Hijo amado, escucharle a él. Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escucharle. Entonces, ¿cuál es el mandamiento de Dios, el Eterno Padre? Que escuchemos a su Hijo Jesucristo, que escuchemos al Dios de Israel, al gran yo soy, al Jehová de Israel. Que este año podamos escuchar las palabras de ese maravilloso libro del Antiguo Testamento. Que podamos estudiarlo. Y necesitamos estudiarlo para comprender mejor los convenios hechos con nuestros padres, para entender mejor los convenios que estamos haciendo en estos últimos días, que tiene una similitud con los convenios hechos con Abraham, Isaac y Jacob y con antiguos profetas. Que podamos compartir este mensaje. Hermano y hermana, si tú no eres miembro de la iglesia, te pido, hermano y hermana, que puedas escuchar. Hablaremos temas del Antiguo Testamento, que está muy familiarizado al estudio que has hecho por mucho tiempo. Recordarás a profetas, a jueces como Sansón, a profetas como Daniel. Estudiaremos a Moisés, Abraham, Isaac. Estudiamos a Isaías. Comprenderemos las palabras de Jeremías. Sí, las palabras del Señor en Éxodo, en Números. Analizaremos con la ayuda, sí, de los apóstoles y profetas de esta última dispensación que nos ayudan a entender y comprender mejor. No solamente estudiaremos de la Biblia, sí, de Reina Valera que estudiamos generalmente nosotros, sino nos ayudaremos con otras Biblias y también con el libro de Moisés y de Abraham, sí, que nos ayudan a comprender mejor este maravilloso libro del Antiguo Testamento. También recurriremos a algunas palabras en el idioma hebreo, su traducción al español, para poder comprender mejor algunos significados. Sé que será un año maravilloso porque el manual de Ven, sígueme está, como dicen palabras, poderosísimo. Es maravilloso y vienen muchas bendiciones en este año. Y
rogando que el Señor les bendiga y me bendiga para que me dé la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para poder preparar mejor las lecciones y compartirlas con ustedes y ustedes puedan compartirlo con su familia, con los hermanos de la iglesia, con sus amigos y vecinos. Estudiaremos un maravilloso libro, el Antiguo Testamento de Jesucristo. Muchas gracias, mis hermanos. Solo terminar con mi testimonio de que yo sé que el Antiguo Testamento es el libro de Jesucristo, que habla de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama. Él es el Dios Todopoderoso, Padre de nosotros. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Redentor y Salvador del mundo, que vino, murió, al tercer día resucitó y Él vive. Testifico que Él ha restaurado su iglesia por esta última vez, en preparación para su segunda venida, para que tenga un pueblo que le está esperando, un pueblo que le cante alabanzas al Señor, al Dios de Israel, a Jesucristo, que tenga un lugar donde apoyarse. Los santos de los últimos días, sus hijos e hijas por convenio. Sé que si nos preparamos debidamente, sé que si guardamos todos los mandamientos que Dios nos ha dado, si cumplimos con los convenios que hemos hecho, estaremos completamente preparados para recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su segunda venida. Como dijo el profeta Nelson, vienen tiempos maravillosos, maravillosos para los santos que están espiritualmente preparados. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su atención. Gracias, shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Que la paz del Señor esté con todos nosotros. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.